¿Recuerdan cuando les dijimos que no solo la desidia y el abandono son los signos de este gobierno? Bueno, resulta que en CNT sí se cobran coimas. Exfuncionarios de esta empresa pública denuncian el modus operandi, los actores involucrados, las instituciones que jamás fiscalizaron y las represalias en contra de quienes sí combaten la corrupción. Se cobraban $2.000 por unidad de transporte para garantizar el contrato o, en su defecto, renovarlo. Y si por mala suerte fuiste buen funcionario y decidiste denunciar las irregularidades, te acosan, te persiguen, te forjan actos administrativos y, como si fuera poco, deciden no liquidarte para estrangularte económicamente. Es decir, si no te corrompen por las buenas, te joden por las malas. Estos casos de corrupción se suman al entramado del reparto de instituciones públicas. Uno de los involucrados en este caso es el exgerente de CNT en la provincia de Imbabura. Y a que no adivinan, ¿alterno de qué asambleísta fue? Sí, del asambleísta Silvia Salgado del movimiento Alianza País. Mucho ojo, que la ex-SENAIN, la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno y la propia Fiscalía General del Estado no nos filtró esta información. Es la propia ciudadanía que denuncia en primera persona la triste historia de la cirugía mayor a la corrupción. Hace unos días denunciamos hechos de corrupción en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en lo que tiene que ver a la contratación de camionetas para el servicio de transporte mixto en la ciudad de Quito. Pero hoy podemos decir que esta práctica irregular no solo se ha dado en la capital, sino también en otras provincias. Estamos en compañía de Anita Lito, quien fue funcionaria de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en la provincia de Imbabura y fue testiga de hechos presuntamente irregulares que se cometieron en esa provincia. Anita, cuéntenos qué fue lo que usted observó en este hecho. Bueno, muchas gracias por la apertura primeramente. Yo trabajaba como analista administrativa en la CNT y una de mis funciones era administrar los contratos. En estos está incluido el de camionetas. Como función, la función principal del administrador del contrato es velar por el buen cumplimiento y desempeño de las camionetas, en este caso. Sucedió que con fecha en el año 2019, el señor Santiago Santa Cruz vino con un oficio hacia donde mí indicándome lo siguiente. Con fecha 13 de marzo del 2019, con un oficio indicándome de que se lleva el desagrado la noticia, lo que dice aquí textualmente, el día viernes 28 de diciembre del 2018, que el señor presidente Roberto Cacoango ha estado realizando conversaciones con el señor Ricardo Rigoberto Rea, quien no pertenece de ninguna manera a la compañía, mismo que de acuerdo con su testimonio ha concretado la negociación para la empresa antes mencionada, conjuntamente con el gerente de CNT de ese entonces, indicando de esta manera que hay que cancelar la totalidad de $2.000 por carro para la adjudicación y renovación del contrato. Por tal motivo, la suma entregada al señor presidente de la compañía fue de $16.000. Esta compañía trabajaba con la CNT y manejaba 8 camionetas. Son 2.000 por las 8 camionetas, un total de 16.000 entregados al presidente de la compañía, lo cual había sido solicitado anteriormente presuntamente por el señor gerente de la CNT de Imbabura. ¿Nos puede precisar quién es Santiago Santa Cruz? El señor Santiago Santa Cruz fue el gerente general de la compañía de camionetas doble cabina Carabuela Car. Entonces, como yo era la administradora, tenía que manejar con él el tema de pagos y todo esto, entonces vino con este oficio hacia mi persona. Y posteriormente, ¿qué más pudo observar usted respecto a esta irregularidad? ¿Cuál sería el papel en este caso de quién fue en ese entonces el gerente o director regional de CNT en Imbabura? Bueno, una vez que yo recibí esta documentación, hice lo que indica la ley. Debo informar a mis inmediatos superiores.
Se informó de este caso. Se informó, pero lamentablemente no se realizó absolutamente nada. Se informó a la doctora Guadalupe Lima. Se informó también a la Contraloría, pero lamentablemente no se realizaron acciones sobre el tema, sobre este tema. De la función que usted desempeñaba, en determinado momento se le solicitó por parte de algún funcionario de la propia CNT que usted gestione cobros a los transportistas. No, a mí no me han dicho que yo solicite dinero a transportistas. No me han dicho eso. Pero sin embargo, como mi función como administradora del contrato es velar el buen cumplimiento, entonces yo tenía que ver de que todo el contrato esté en buen funcionamiento. Por lo que me sorprendió este oficio del señor gerente y el testimonio de él. Entonces yo sí informé a las autoridades para que tomen las gestiones pertinentes sobre el tema. Usted tuvo la valentía de no quedarse callada y denunciar ante sus superiores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo algún tipo de represalia, algún tipo de persecución en su contra? Tenemos entendido que esto le costó el puesto. Sí, lamentablemente la situación en la CNT Imbabura no fue llevada de la mejor manera ante estas irregularidades. Yo fui bien educada en mi casa. A mí me enseñaron a que no se debe robar ni coger ningún centavo. Entonces, mi educación no me permite ir más allá de las cosas irregulares que pueda manejarse en la CNT. Hice lo correcto, denuncié a la Contraloría y tuvo sus consecuencias. Usted sabe, yo, como le comentaba anteriormente, yo fui despedida de la CNT, pero antes de eso sufrí un acoso laboral. Tuve una persecución muy fuerte, la cual prácticamente casi estaba obligada a yo renunciar a la CNT, pero no lo hice. Me despidieron un 18 de abril del 2019, no de la mejor manera, no de una manera humana, no me trataron de una manera correcta, como se debe despedir a las personas, pero la situación fue así. Ya, volviendo al tema del presunto cobro de $2,000 a cada transportista, ¿usted pudo conversar con las personas vinculadas a esto? Me refiero al dirigente de la cooperativa. ¿Él le dio otro tipo de detalles de cómo se manejaba esta especie de cobro de coimas? Lo que me supo manifestar el señor Santiago Santa Cruz es que ellos son gente muy humilde, gente de campo, gente humilde. Ellos habían tenido que pedir prestado dinero, inclusive al Chulco, para poder reunir la cantidad y tener una fuente de ingresos. Entonces ellos entregaron el dinero mediante un intermediario y ellos pudieron obtener el contrato. El contrato que es por catálogo electrónico era en ese entonces lo de las camionetas. Y entonces ellos cancelaron así pidiendo dinero. ¿Y únicamente estaba involucrada esta cooperativa o usted conoce si había más contratos de transportación? Lamentablemente el resto de transportistas no, por miedo quizá, no supieron manifestarme, pero yo sí indagué como función de administradora de contratos, indagué, pregunté, pero lamentablemente no supieron decirme como la valentía de este señor de Santiago Santa Cruz, en el que me dijo que habían pedido dinero y que no estaba de acuerdo. Aparte de la denuncia que usted presentó ante la propia CNT, usted me comentaba que también acudió hasta la Contraloría General del Estado, el CERCOP y la propia Presidencia de la República. ¿Hace qué tiempo fue esto y cuál fue la respuesta de todas estas instancias ante su denuncia? En vista de que no me sentía realmente protegida por las autoridades de la CNT, porque yo primero fui a las autoridades de la CNT, al Comité de Ética, denunciando, me vi obligada a ir a la Contraloría, a entes que les puedan regular o pueda hacerse una investigación más clara para verificar todo lo que se estaba diciendo. Entonces fui a la Contraloría y dejé la documentación, pero me supieron manifestar de que la planificación de auditorías de ellos ya estaba edificada y que después de 2 años ellos podían iniciar la investigación viendo la gravedad de la situación. Entonces me acerqué a la Presidencia de la República,
Fui, dejé la documentación, la presidencia realizó oficios mediante equipos, yo estaba viendo el movimiento que estaba pasando y mediante equipos mandaron al CERCOP, mandaron al Ministerio de Trabajo y mandaron a la CNT oficios, en donde hubieron contestaciones ambiguas y a la final se quedó como que se realizó la gestión, pero nunca hubo un documento en donde les digan, señores Contraloría, por favor vayan, verifiquen, investiguen, a ver si en realidad esto está pasando en la CNT Imbabura. Después de que usted ha hecho todo este tipo de acciones, usted ha tenido la valentía de hacer las denuncias correspondientes y ahora lo está haciendo ante un medio de comunicación. ¿Tiene algún tipo de temor ante alguna represalia, alguna persecución que pueda darse a futuro? Sí, yo tengo un temor a mi familia, el temor del acoso que yo viví en la CNT por parte de las autoridades de ahí. Entonces yo sí me gustaría dejar en claro de que si algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, todo está en manos de la CNT realmente. Porque venir a hacer esto no es fácil. Es una decisión que la he venido pensando, pero yo no soporto las injusticias. Yo quiero que se salga la verdad, la luz, y quisiera que si algo me llegase a pasar o alguna cosa, aquí es responsabilidad de los señores autoridades de la CNT. Quiero que no exista represalias contra mi familia, contra las personas que quiero, a los amigos y contra mi persona. También estamos en compañía de Nuri Montenegro, quien fue ex funcionaria también de CNT en la provincia de Imbabura, concretamente de la Unidad de Seguridad Industrial. Usted como funcionaria conoció el caso de Anita Lita, quien denunció presuntos actos de corrupción en CNT allá en la provincia de Imbabura, pero lamentablemente usted también resultó perjudicada y a la final fue despedida, al igual que Anita. Cuéntenos los detalles, cómo conoció usted el caso de Anita y cuáles fueron las acciones que usted emprendió para defender a la exfuncionaria. Buenas tardes, gracias por la apertura en su medio y mencionarle que sí, o sea, uno como profesional, analista de seguridad industrial, cumpliendo con las normas que la misma CNT tiene implantado, se hizo una campaña contra MUBI, apegados en el acuerdo ministerial 82 del Ministerio de Trabajo, que dice que no se debe haber acosos laborales ni hostigamiento laboral, le dice concretamente el acuerdo ministerial. Hicimos esta campaña y la ingeniera Anita Lita, en ese entonces analista administrativo, acudió a la oficina y me menciona, ¿sabes qué? Yo quiero renunciar porque me están enviando muchos mails, me están sancionando y en cosas que yo no tengo repercusión. Entonces, ¿qué hace la Unidad de Seguridad Industrial? Analiza todo el contexto de los mails que sí eran hostigatorios porque le mencionaban que haga trabajos que a ella en funciones no le correspondían y le querían sancionar por una cosa, por otra cosa. Y había un mail donde le decían que ella era responsable, la administradora de contratos y que ella tenía que hacer ciertas cosas. Entonces a ella me llamó la atención y el temperamento también de la compañera, el estar nerviosa, el ya no querer ir a trabajar. Entonces me pongo en contacto con el psicólogo clínico, el doctor Silva, y le menciono, doctor, hay una presunción de hostigamiento, es acoso laboral, yo tengo la maestría en prevención de riesgos laborales, quiero que me dé una opinión usted como profesional de la psicología. El compañero hace esa investigación, vienen de Quito, determinan que sí hay un acoso, le hacen pagar a la compañera servicios profesionales aparte para que verifique y la profesional determina que sí hay hostigamiento. Entonces nosotros, yo pensaba que estábamos todos seguros, estábamos siguiendo un procedimiento adecuado de las cosas. ¿Qué pasa? Semanas después me dicen, ¿sabe qué, ingeniera? Usted se va a la oficina de mensajería. A mí, oficina de mensajería, o sea, me hubiesen mandado donde el guardia, no te importa porque eres profesional, pero sí te llama la atención y dices, ¿y yo qué voy a hacer en una oficina de mensajería si el mensajero no tiene ni siquiera oficina? Igual lo acepté porque uno hay que ser profesional y humilde. La humildad no le quita a uno de ser profesional.
Acepté la ida, pero ya me vinieron mails, ya empezaron de que usted no hace esto, que usted haga esto. Y hubo un caso también en Esmeraldas y ahí ya me puse un poco más tensa. Hubo un accidente en Esmeraldas y pido yo que se haga una aclaratoria a la empresa transportista de estos accidentes, que se le frene, que se la sancione, porque ellos no cumplían con normas de seguridad. Empezó más. Entonces yo me vinculo a leer todo lo que Anita Lita tenía y me doy cuenta que lo que estaban pidiendo eran una coimas. Otra era que en verdad hicieron una remodelación y estaban utilizando las mismas puertas, ni siquiera pintadas, las mismas puertas en el edificio. Entonces digo, lo que está diciendo la compañera es real. Converso con ella y le digo, Anita, esto tienes que denunciar en Contraloría antes de que te sigan sancionando. Y de hecho fue así, le presentaron después, la sancionaron por A o B razón, siempre le veían la quinta pata del gato, que se dice popularmente. La sancionaron, pero ella presentó esa denuncia en la Contraloría. ¿Qué pasó? Todo en CNT parecía que iba a ser hermético, iban a ser muy profesionales en hacer seguimiento. No hacen el seguimiento y el 18 de abril desvinculadas las dos. ¿Sí? Ya voy a la parte de la desvinculación, pero desde su función, entonces, usted constató que en efecto hubo acoso laboral en contra de Anita Lita. Sí, de hecho, mire, yo presenté la denuncia también en el Comité de Ética, porque hay un código de ética en CNT. Entonces dice, cuando te sientas acosado, el último ente que te protegerá es el código de ética. Entonces presenté yo el acoso contra mí porque yo ya me vi vulnerada, y ya me mandaron a una oficina en la que no me correspondía, ya me empezaron a hacer muchas cosas que en los documentos están, y es de conocimiento de CNT porque ellos lo tienen. Y lo mismo hizo la compañera, pensando en que todo iba a ser normal en un proceso, que usted sabe, cuando uno es profesional tiene que seguir los procedimientos, entonces hizo todos los procedimientos, tal como lo dice la norma. Es decir, usted estaba cumpliendo la función que le compete de acuerdo a su rango, pero esto no fue suficiente y continuó la persecución en contra de Anita y en este caso en contra de usted también. Claro, se filtró la información. Lamentablemente, mire, el acoso laboral en Ecuador no es muy bien llevado y lo tratan como una amenaza, porque era lo más fácil. Yo le decía a la jefa financiera después y a Talento Humano, si ustedes llevaran bien las cosas, hubiésemos podido arreglar este problema y no afectar psicológicamente a una persona, porque lo peor que le pueden hacer a una persona, en este caso también yo lo sentí, es afectarlo psicológicamente. ¿Por qué? Porque lo vuelven al individuo vulnerable, débil, desconfiado. Entonces es una afectación muy seria que ni siquiera, o sea, tiene ámbito de cuánto le cuesta a un Estado recuperar a un empleado. Y de las averiguaciones que usted realizó desde su función, en este caso específico, ¿usted determinó qué funcionarios o quiénes eran los responsables de ejecutar este acoso laboral, esta persecución? Mire, en los informes que hay ahí, los médicos dicen que jefe financiero actuaba. Los jefes dicen jefes inmediatos. O sea, no solo es mi informe, es también los informes de los especialistas que lo dicen. Jefes inmediatos, era de conocimiento de la gerencia de CNT, debían haber actuado y apoyado el proceso. Si no había corrupción, se le debía sancionar a la compañera por estar levantando falsos, pero es lo raro, mire, que a nosotros cuando seguimos el juicio nos presentan unos informes. A mí me dicen por poco que me he cogido unos exámenes médicos, que por eso es lo que me saca, eso es lo que dice. Pero esos informes nunca nos fueron entregados para defendernos. O sea, fue tanta la maldad, porque eso ya es ser malicia. Presentar unos documentos ante un juez sin que el que tenga que defenderse los conozca. Ya, finalmente, toda esta persecución, tanto en contra de Anita Lita y también en su contra, terminó en la salida de la institución de las dos funcionarias, coincidentemente en la misma fecha. Cuéntenos cómo se dio esta parte final. Mire, esta parte final fue la más fea porque yo salí a las 4 de la tarde, yo soy de un carácter muy firme, yo les dije, ¿saben qué? Aquí quedan las cosas, no me llevo nada, yo salí sin nada, lo único que me llevé fue mi maleta y ya. Le llamé a Anita y le dije, me parece que tú también vas a salir.
Anita llegó, lamentablemente yo salí a las 4, yo les dije yo me voy, porque yo no me voy. ¿Cómo le notificaron? Llegaron y me notificaron un montón de compañeros a mi oficina, llegaron y les dije, a ver, o sea, todos me vienen a notificar. Entonces los compañeros como que se avergonzaron y retrocedieron y llegó el de talento humano. Le dije, no te voy a firmar porque yo tengo que hablar con mi abogado. De hecho, yo no le firmé la notificación. Y me fui porque dije, como ya la CNT me está diciendo que me voy, gracias, ahí quedan todas sus cosas. ¿Cuál fue el argumento, en este caso de talento humano, para despedirlo? Nunca nos dieron argumento. Nunca nos dieron. De hecho, para mí fue lo más feo porque yo estaba haciendo lo que son indicadores de gestión, de mi gestión yo manejaba las 4 provincias, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Imbabura. ¿Cuántos años trabajó usted en CNT? 5 años. Usted tenía nombramiento. Claro, yo gané un concurso de méritos y oposición y creo que esto también le dolía al gerente en ese entonces, el abogado José Moncayo, porque alguna vez me preguntó, ¿y usted cómo llegó acá? Le dije, ¿cómo llegan los que deben, los buenos? Concursando y ganando un concurso. Y así ¿Y usted yo presentó alguna demanda sobre su caso concreto o todavía no lo ha hecho? Están presentadas las demandas, están ahí quedadas. De hecho, ¿Ante hasta propio ahora CNT o también instancias todo externas? presentamos. Mire, después con Anita Lita ya Anita salió, él iba a conversar cómo fue la salida de Anita Lita. Anita Lita le notifican a las 6 de la tarde, lo que ya era injustificado porque usted trabaja hasta las 5 de la tarde. La esperan, que viajaba de Quito, llegaba de una capacitación, la esperan, la llevan a CNT y le notifican. Y le hacen una salida para mí que es despiadada, porque enfrente de todos los compañeros, cuando era un día viernes y nadie se quedaba en CNT y se queda todo el área administrativa, para mí con una presunta mofa, hacer mofa del momento. De hecho, hay unas grabaciones que se hicieron de ese momento. Me imagino que también me estaban grabando a mí porque yo pongo en los oficios, yo pido que cuando vaya a CNT por favor no me grabe, porque ellos tienen esa osadía de grabarle al funcionario. Y usted dice ya, o a exfuncionarios en este caso, porque ya, nosotros ya no pertenecemos. Entonces eso fue el calvario que se vivió en CNT, que es de conocimiento de ellos, sí, que parece que no son humanos, sí, y que parece que no les importa que las arcas del Estado funcionen bien, sí, o sea, estamos viviendo una corrupción, prefieren que los corruptos, amparados a que yo soy alterno de un asambleísta, estén en funciones, y personas que nos hemos sacado el aire, se puede decir, estudiando, yendo a otras provincias a estudiar, en instituciones públicas, aunque sean, pero lo hemos logrado y nosotros estemos afuera. Ya nos puede precisar, José Moncayo fue asambleísta alterno. ¿De qué asambleísta? De Silvia Salgado, según tengo entendido. No le tengo muy claro lo de política, pero presuntamente es asambleísta alterno de ella. Ya, ¿y él fue el gerente regional de CNT? Sí, él fue el gerente regional que lamentablemente no supo, yo creo que tampoco administrar bien. Cuando una persona llega a una empresa pública debe saber que ese dinero es de los ecuatorianos. Y yo llevo un dicho que me sabe decir mi papá: cuando eres servidor público es doblemente responsable. Uno como profesional y otro que te debes a un país. Entonces uno con ética se trabaja. Y usted puede ver en informes, yo entrego de mi labor en las regionales del 98% de gestión. O sea, ¿por qué a un trabajador que tiene un 98% de gestión a nivel regional lo desvinculan? Los periodistas, puro periodismo por Pichincha Comunicaciones.